Es irónico que para este video haya procrastinado. Han pasado varios meses desde que lo comencé, pero bueno, ya estamos aquí. Si les gusta el video, no olviden dejar su like, un comentario y sin más, los dejo. En su primera carta, Luciano Seneca escribió: Querido Lucilio, haz lo que dices en tus cartas que has estado haciendo. Atesora cada hora. Si te concentras en el hoy, dependerás menos del mañana. Mientras tú pospones, la vida marcha. Estas palabras, escritas entre los años 62 y 65 después de Cristo, nos muestran cómo el hábito de postergar ha sido un problema recurrente en la humanidad. En aquel tiempo el concepto no era conocido como procrastinación, pero ya se entendía su esencia, el acto de aplazar. A lo largo de la historia el concepto de postergar ha ido adaptándose a cada época. Dependiendo del contexto y las necesidades de la sociedad, la forma en que se percibe la procrastinación ha cambiado. Lo que en un tiempo era visto como siempre pereza o una falta de disciplina, en otras épocas se ha interpretado desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, para los egipcios esto se veía como un problema relacionado con la pereza y la falta de responsabilidad ante el deber. Pero avancemos un poco en el tiempo. Bueno, un poco no mucho. En la Edad Media los monjes hablaban de la asedia, un estado de pereza mental y espiritual que se consideraba un pecado peligroso, pues alejaba a las personas de la disciplina y el deber. Con la revolución industrial en los siglos XVIII y XIX, la procrastinación se convirtió en un obstáculo para el progreso. La productividad y la eficiencia eran las nuevas prioridades. En este periodo el concepto comenzó a verse desde la perspectiva del trabajo y la producción. Un empleado debía rendir y posponer sus tareas era considerado una falta grave para el avance económico e industrial. Y así llegamos a la actualidad. En los últimos años el término procrastinación ha ganado popularidad, pero ahora se analiza desde un enfoque más personal. Ya no se trata solo de la eficiencia laboral, sino de cómo afecta nuestras vidas diarias, nuestras metas y nuestro bienestar. En el estudio The Nature of Procrastination, publicado en 2007, se analizan los posibles factores clave que nos llevan a postergar tareas. Pero antes de esto recordemos lo que es procrastinar. Se habla de procrastinación cuando se retrasa el inicio o la finalización de una acción previamente planificada. Es importante destacar ese detalle, planificada, porque no se trata de cualquier tarea que podríamos hacer en algún momento, sino de aquellas que ya hemos decidido, consciente o inconscientemente, que debíamos realizar. Pensar que estamos posponiendo todo lo que podríamos hacer sería abrumador y poco realista. Continuando con los factores que nos indica el estudio, tenemos en primer lugar rasgos de personalidad. Las personas con ciertos rasgos tienden a procrastinar más. Por ejemplo, personas con vaga responsabilidad, personas impulsivas y personas con débil autocontrol. No es una cuestión de voluntad, sino de cómo se estructuran ciertos patrones de comportamiento. En segundo lugar, tenemos las preferencias por recompensas inmediatas. Este es uno de los factores más comunes. El cerebro humano prioriza lo que genera satisfacción ahora, aunque sepamos que hacerlo nos perjudica después. Esta puede ser una de las bases de la procrastinación, ya que estamos eligiendo lo fácil, lo placentero o lo cómodo, incluso si eso significa acumular problemas más adelante. En tercer puesto tenemos el perfeccionismo. Aunque el perfeccionismo suele considerarse una virtud, puede tener el efecto contrario. Si la expectativa sobre uno mismo es demasiado alta, es común no empezar una tarea por miedo a no cumplir con ese estándar. Esto crea un ciclo donde se pospone indefinidamente bajo la idea de que aún no está perfecto para comenzar. En el cuarto puesto tenemos la ansiedad y la autoeficacia. Cuando una persona no cree en su capacidad para completar una tarea, evita empezar. Esto no siempre es consciente,
pero se trata de una estrategia de protección frente al miedo al fracaso. El resultado, una autoimagen deteriorada y un aumento en la ansiedad. El quinto puesto tenemos la aversión a la tarea. Hay tareas que simplemente no nos gustan. Son percibidas como aburridas, difíciles o irrelevantes. Cuando esto ocurre, postergar se convierte en una forma de evitar el malestar, aunque las consecuencias sean mayores que el esfuerzo de hacerla. En el sexto puesto tenemos la procrastinación como búsqueda de estímulo. Algunas personas necesitan presión para activarse. Procrastinan de forma casi intencional para sentir la adrenalina de trabajar contra reloj. Esto funciona a corto plazo, pero a largo plazo desgasta y genera un patrón de ineficiencia crónica. «22 años. Creo que es tarde para volverlo a intentar. Después de tantos fracasos mis sueños se alejan y la misma sensación se apodera de mí. He fallado tantas veces que ya no sé si alguna vez creí realmente en mí. Quizás nunca lo hice. Camino por un laberinto que yo mismo construí, con muros hechos de excusas, miedo y promesas rotas. Conozco cada rincón, cada sombra, cada vuelta equivocada, pero aún así vuelvo a perderme. Hace más de 5 años que intento alcanzar esas metas que de alguna manera le han sentido a mi vida. Sin embargo, siento que mis esfuerzos han sido mucho menores de lo que realmente debieron ser. El paso del tiempo comienza a pesar, y con él llega el miedo y la duda, haciendo que nazca en mí la necesidad de volver a intentarlo, aunque ya no lo haga con la esperanza de poder lograrlo. Solo lo intento, y quién sabe, quizá esta sea la vez en que todo salga un poco mejor. Con el tiempo me he dado cuenta de que muchas veces procrastino porque mi ansiedad busca evitar ciertas emociones que me generan algunas tareas. Pero cuando por fin empiezo, esa ansiedad e incluso el miedo desaparecen. Y es que al final, la realidad rara vez es tan dura como suelo imaginarla. Sin embargo, no siempre se trata solo de ansiedad. Otras veces, lo que me detiene es la sensación de que mis esfuerzos no están dando frutos. Me frustro. Siento que, aunque lo intente de nuevo, probablemente no pase nada. Pero esto tiene sentido si entendemos que, como dice el estudio de Steel Pip, muchas veces esperamos resultados inmediatos. Y cuando no los vemos, dejamos de intentarlo. Superar la procrastinación requiere más que solo construir buenos hábitos. Implica también mirarnos con honestidad, reconocer nuestras debilidades y trabajar en ellas. En internet se habla mucho de construir hábitos positivos, y claro, es importante, pero he visto que pocas veces se habla de enfrentar lo que nos limita, nuestros malos hábitos, nuestras inseguridades, esas cosas que también tienen un peso enorme en nuestro progreso. Si logramos trabajar en ambos aspectos, lo que queremos fortalecer y lo que necesitamos cambiar, encontraremos un equilibrio que nos ayudará a avanzar. Eso sí, no debemos caer en el perfeccionismo, porque muchas veces por querer que todo salga perfecto, terminamos no haciendo nada. Observemos nuestras acciones sin juzgarnos. Si puedes, haz una pausa. A veces, solo unos segundos de conciencia puede marcar la diferencia entre actuar o volver a postergar. Creo que una de las virtudes más importantes que se deben destacar para este video es la constancia. Y hoy me gustaría ilustrarlo con una actividad que realizo con frecuencia y que creo puede servir como ejemplo. Bueno, gente, ya estamos aquí. Hoy, como todos los domingos, trataremos de superar 9 kilómetros. Ya estamos aquí calentando y creo que ya cumplimos uno de los pasos más importantes
que fue levantarnos y llegar aquí ya para poder empezar y esperar a ver cómo nos va. Listo, iniciamos aquí con el recorrido. La meta ahorita está muy lejos, pero bueno, hay que hacerle. Hay que darle tiempo, ya que tampoco podemos esperar a hacer 9 kilómetros en 5 minutos. Así que debemos tener una correcta administración de la energía y continuar con este paso. Bueno, gente, tuve que parar aquí. Tuvimos que parar un momento, ya que me comenzó a faltar el aire. Pero bueno, vamos a descansar un poco y a retomar, ya que nos queda camino y tampoco es que nos podemos quedar aquí. Gente, ya estamos aquí finalizando, ya podemos Hoy ver la superamos meta, los 9 kilómetros. Al final se cumplió. Y ya terminamos. Aunque haya parado, aunque me haya dado pereza levantarme, se intentó y se finalizó. Y eso me deja satisfecho.